no todos los nichos son igual de fáciles o igual de difíciles, ¿no? Es decir, a veces cuando nos dedicamos al mundo del emprendimiento, ayudamos a otros emprendedores a facturar más, es más sencillo vender porque tienen claro que tienen que invertir, pero hay algunos nichos que es mucho más complicado. Uno de ellos es el de las mascotas y para ello tengo a Anika que nos va a hablar sobre, bueno, un poco lo que hace y cómo vende. ¿Qué tal, Anika? ¿Cómo estás? Hola Virginia, muchas gracias por contar conmigo. Es un placer estar aquí y hablar sobre nuestro nicho a la hora de vender. Ojo, que no es fácil, vamos a decirlo así. Oye, Anika, ¿por qué emprendiste? ¿Qué pasó para que llegaras a estar en el punto en el que estás ahora? Bueno, eso es interesante porque en realidad no existe un momento en el que yo decidiera emprender, porque sí es cierto que en mi caso vengo de una familia de emprendedores, una familia, yo soy polaca, bueno, soy recientemente española, Virginia, que tú lo sabes, Ah, hace poco que ya hago un olé en toda regla, pero hasta hace poco era polaca y bueno, nací en Polonia y mi familia es polaca y es una familia de emprendedores que no temían al riesgo de, digamos, no tener una estabilidad económica, por lo tanto, pues crecí un poco en ese entorno y tenía claro desde siempre que quiero emprender. Luego ya llegaron los perros para que sea un medio a través del que he podido emprender. qué bueno. Entonces, de repente tú te gustan, te apasionan los perros y decides montar un negocio en torno a ellos, ¿así? Sí, en realidad ya venimos con antecedentes familiares. Mi bisabuela en la Segunda Guerra Mundial era criadora de pastores alemanes y pequineses. Entonces, claro, yo crecí con las historias, bueno, casi la conozco, o sea, no me acuerdo mucho de ella, pero me acuerdo de alguna historia que ella me contaba que me daba la sensación como que es algo con lo que me siento muy a gusto escuchando y quisiera hacer. Entonces, en realidad, los perros de toda la vida y genéticamente me vienen un poco heredados. Los animales, sí. Y cuando emprendes, es decir, llega la primera vez que tienes que ponerte a vender, ¿no? ¿Qué es lo que pasó por esa cabecita? ¿Sabes? Tengo que vender. ¿Y cuáles son los principales miedos o obstáculos a los que tú te enfrentaste y cómo los solucionaste? Esto es interesante porque normalmente hay diferentes formas de vender y la gente siempre te anima. O sea, ahora recientemente en el mundo online o en las formaciones recientes que hacemos sobre la venta y el marketing, todo el mundo te empuja un poco al precipicio de que aunque no estés seguro de lo que estés haciendo, aunque estés empezando a emprender, que directamente cobres sin más, ¿no? Y está bien, a mí eso me habría encantado hacerlo desde el principio, pero es cierto que al principio, cuando empiezas en un oficio, en una profesión, no acabas de sentir que tienes ni la experiencia ni la autoridad suficiente como para vender a un precio que está establecido por lo menos en el mercado, ¿no? Entonces yo empecé directamente las primeras veces, no cobré mi trabajo, las primeras 3 veces, mis primeros 3 clientes no los cobré, porque sí que quise como a nivel moral para mí misma mantener un poco el argumento de si sale mal, por lo menos no te he cobrado. No sé si está bien o mal en realidad, pero sí lo hice porque lo sentí así. Y a partir del cuarto perro empecé a cobrar la mitad del precio que estaba establecido en el mercado de mi profesión y ya a partir de allí simplemente es cierto que no tuve tantos problemas a la hora de decir, vale, hasta ahora he cobrado 20 euros la hora y a partir de ahora voy a cobrar 50. Simplemente llamó una persona y dije, voy a decir 50. Si me dice que no, ya veré lo que hago con el siguiente cliente. Pero de primeras voy a decir 50 y me aceptaron 50 euros la hora y ya está ahí, perfecto. Y a partir de allí dejé de tener el miedo de vender. Luego lo siguiente, como que noté un cambio, ¿no? Como un salto y dejar de cobrar por horas, dejar de cobrar 50 euros por horas y cobrar como por trabajos realizados. Entonces empezó lo que ahora se llama high ticket, ¿no? Que empecé a cobrar a 1.200 euros los adiestramientos, te hablo, Virginia, hace 10 años. Y era venta por teléfono, lo que ahora se llama closer. Claro, en su día pues eso no existía y yo vendía 1.200 euros el adiestramiento y lo vendía por teléfono. Hablaba más de lo que tú dirías que debería hablar.
Pero, pero yo creo que abrazaba tanto a la gente con la chapa que les daba por teléfono que decían como, vale, te compro lo que sea. Y no se me daba mal. No tuve bloqueos a la hora de vender bajo ningún precio. Está claro que lo que haces lo haces con pasión y esa es una de las claves principales para vender. Cuando tú te crees tu producto, para mí el proceso que hiciste fue perfecto. Voy a probar si soy buena en esto o si sé hacerlo, porque aunque tú pienses es como, y seguro que ya estabas segura, ¿no?, de que sabías hacerlo, era como, bueno, ahora lo voy a poner a la práctica, ¿vale? Y una vez puesto a la práctica y ver que estás ayudando a los demás, es, vale, y ahora lo voy a vender, lo voy a vender a mitad de precio. Y después es cuando, bueno, oye, ahora voy a empezar a probar a subir. Y eso está, para mí está perfecto. Es decir, es el proceso que deberíamos hacer, porque si no también nos frustramos, ¿no? Ostras, es que no soy capaz, porque si tú aprendes algo, pero no lo has probado, no has hecho esas prácticas, antes se enseñaba a la gente, por lo menos aquí en España, en plan, te vienes y vamos a probar si sabes hacer esto, sin más, ¿vale? Con que para mí el proceso es el perfecto. Oye, y cuéntanos, porque tu nicho es súper especial, porque cuando uno se compra, bueno, Anika es adiestradora de mascotas y ayuda a sus dueños. Yo siempre diría que Anika adiestra a los dueños engañando a los perros. porque a veces es más un proceso que tiene que pasar el dueño que no que el que tiene que pasar el perro, ¿no? Pero, es decir, de repente tú te compras una mascota, piensas que vas a ser la persona más feliz del mundo y es así porque te da mucho cariño, te acompaña y es una, al fin y al cabo es un miembro más de la familia, pero ese perro tiene que estar adiestrado, tiene que tener un tipo de comportamiento para que digamos que la convivencia sea mucho más sencilla, ¿no? Para ambos. Entonces, no piensas en comprar algo para que eso ocurra, ¿no? Sino que a lo mejor miras por internet o pruebas cosas o te frustras, ¿no? Y a mí me gustaría saber cómo hacéis vosotros para realizar esa venta al final para alguien que no está predispuesto a comprar. Dividimos todo nuestro esfuerzo en dos acciones previas a que la gente ya entienda que sí que necesitan ayuda para cambiar la situación. Para empezar, es exactamente como dices tú, las personas piensan en tener un perro, ven vídeos en YouTube, ven anuncios de la tele o incluso películas, las típicas de el perro jugando en un césped verde, ¿no? Revolteándose con la pelota contigo y todo es maravilloso, estupendo y salimos al parque y tomamos en la terraza una cerveza, pero cuando ese perro llega a casa, nosotros tenemos esa imagen de que el perro viene como aprendido ya y hay ciertas cosas con las que nace y se sabe, entonces nos exponemos a todos los problemas que vienen, ¿no? Entonces, ¿cuál es realmente el motivo por el que la gente, aun teniendo un problema clarísimo de comportamiento de su perro, aún así no invierte dinero en su educación, en saber ellos de qué forma tienen que educar a los perros? Y el motivo es muy claro y es el afecto. Es un aspecto muy emocional. Es decir, mi perro se porta fatal, cuando salgo de casa destroza la casa, ladra sin parar, los vecinos se están quejando, me han llegado a denunciar, salgo a la calle y tira de la correa, me cruzo con un perro y quiere matarle y ladra y la lía y me hace pasar vergüenza, la frustración, la impotencia, aunque ocurra y exista a diario, luego está ese momento en casa en el que tú estás en el sofá y el perro viene a pedirte cariño. Y ahí es como que todo se anula, ¿no? Todo el mal, toda la frustración, toda la impotencia que me has hecho sentir todo el día se anula automáticamente. Entonces, en la mente de esas personas existe como la eterna esperanza y el eterno equilibrio entre me compensa que sea tan cariñoso cuando es cariñoso porque en realidad es buen perro, a esos momentos que me hace pasarlo muy mal. Y existe como esa cosa, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es hacer dos cosas. Por un lado, concienciamos mucho a las personas de que ese problema no va a dejar de existir. Es más, ese problema cada vez va a ir a más. O sea, cada vez va a comportarse peor y cada vez vas a sentirte más frustrado, más frustrada, más impotente y más todo va a ir a peor. Entonces, disfruta de tu perro y del cariño que te ofrece educándole. Es decir, que esas dos cosas pueden existir a la vez. Y la segunda forma en la que nosotros tenemos de concienciar a la gente, o digamos que es como el
lo que utilizamos para que la gente sí se dé cuenta y acabe comprando los productos para mejorar su vida es la confianza. Los perros al final son como los hijos y tú eres madre, Virginia, y todas las personas que tienen hijos, al final temes qué tipo de interacciones va a tener ese niño con las personas con las que se cruza, con el entorno en general. Si le voy a mandar, por ejemplo, a estudiar inglés o a hacer algún deporte, quiero que ese monitor o ese profesor pues sea una persona que me genere confianza. Y con los perros es exactamente lo mismo. Entonces, no podemos directamente hacer como muchas veces se puede hacer. Hay muchos nichos que sí pueden hacer ventas muy directas, un funnel directamente a tráfico frío, personas que no te conocen, de repente entran en un embudo y acaban comprando. En nuestro caso, el tiempo en el que, desde que una persona nos conoce hasta que una persona nos compra, es mucho más largo. O sea, nosotros rondamos los 200 días, Virginia. 200 días, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que tenemos que generar mucho más contenido y generar mucha más confianza, enseñar de qué forma trabajamos y, sobre todo, hacer que esos humanos empaticen con sus perros. Es decir, que no solo lo pasas tú mal porque tu perro te la esté liando en la calle porque quiere morder a otro perro, sino que tu perro está bajo un efecto de frustración y de estrés que igualmente no es sano para él y él no está siendo feliz en ese momento y su felicidad solo depende de ti, solo. O sea, tu perro no puede decidir por sí mismo lo que va a hacer y lo que no, a qué hora va a salir, con quién va a interactuar, de qué forma va a interactuar, cuándo va a comer, cuándo... No, tu perro depende de ti 100%. Es decir, si él va a ser feliz o no, solo depende de ti y de cómo le eduques y de cómo, hasta qué punto le entiendas. Y esto es lo que nosotros intentamos transmitir constantemente en nuestros mensajes. Y es increíble, Virginia, porque es que hace 3 años nosotros estamos dentro del mundo online, o sea, tenemos infoproductos, sabes que tenemos programas con videotutoriales donde enseñamos a las personas cómo corregir los problemas de comportamiento que dan los perros y llevamos con esto 3 años. Pues hace 3 años yo tenía que estar todos los días repitiendo este mensaje de tu perro no tiene ningún problema. Es tu forma de comunicarte con él la que hace que él se comporte así. O sea, que cambia tú, comunícate con él de una forma en la que él te entienda y verás cómo deja de comportarse así y se comportará como tú quieres. Pues hace 3 años yo tenía que repetirlo constantemente. Hoy, 3 años más tarde, hemos conseguido por fin digamos, transmitir este mensaje ya a nuestro nicho y ahora son las propias personas las que me dicen no, Anika, si mi perro se comporta así, pero sé que es culpa mía. Entonces soy yo la que tiene o el que tiene que cambiar, ¿no? Mi forma de actuar con él para que el perro cambie. Y esto es impresionante. O sea, es increíble haber conseguido esto. Ha sido como educar al nicho, ¿no? Un poco. Qué bueno. Es decir, fíjate, es sembrar. En vuestro caso, es totalmente sembrar continuamente, crear confianza y al final esa confianza hace que la persona cuando ya, es decir, esto es como cuando tienes una planta, ¿no? Que depende de qué plantas, fíjate el bambú, que tienes que ir sembrando, tienes que ir regando, cuidando, tal y cual, y a los años de repente sale el bambú, ¿no? Sí. Y un poco en vuestro nicho es lo mismo, ¿no? Es decir, ¿cómo genero esa venta? La venta en realidad es fácil. Es fácil porque lo único que hay que trabajar es la confianza. Una vez que tú has trabajado la confianza, la venta se hace de forma automática, porque el cliente tiene un problema, necesita a alguien en el que confiar y entonces en el momento que dice, vale, yo confío en esta persona o confío en mascotas urbanas, ¡pum!, hacen la compra. Por lo tanto, el proceso que se alarga en vuestro caso es el de confianza. Sí, pero mira, antes, cuando no teníamos claras las pautas, es decir, al final, aunque tú seas maestro en tu profesión, ¿no? Que tú tienes tu especialidad. Pues, por ejemplo, en mi caso, yo soy experta en conducta canina. Pero es cierto que yo no transmitía mi mensaje tan bien como ahora que me he formado, pues, por ejemplo, en ventas, ¿no? Es decir, personas como tú, que al final existís para ayudarnos a nosotros a saber de qué forma transmitirle a una persona lo que esa persona tiene que entender, porque nosotros tenemos un principal fallo y es, yo sé de mi oficio, yo sé de mi profesión, yo sé lo que tu perro necesita,
Entonces, las cosas que yo te transmito son importantes para mí como profesional. No tienes por qué entenderlas tú, que no eres profesional de esto. Y claro, yo he entendido eso una vez que me he empezado a formar en ventas, pues contigo, por ejemplo, que fue donde me enseñaste, si una persona tiene un problema, tú tienes que hablarle de ese problema y tienes que hablarle de la solución de ese problema. Él no necesita saber, por ejemplo, a nivel técnico qué tiene que hacer o qué necesita su perro, porque le estás hablando en chino y desconecta. Entonces deja de escucharte. ¿Cómo puedo sembrar? ¿Cómo puedo comunicarme con mi cliente o con mi alumno o con mi seguidor si no me está escuchando? Entonces, el cambio del mensaje ha sido, yo creo, de las cosas más importantes que hemos hecho en la empresa y donde más hemos notado que las ventas han empezado a subir o sea, como de forma exponencial, sin hacer ninguna otra cosa. Es decir, yo sigo dando las mismas horas de directos a la semana, las mismas sesiones. O sea, mi trabajo no ha aumentado. Yo sigo trabajando exactamente lo mismo, solo que en ese trabajo he cambiado mi mensaje. Muy bueno. Por eso, sí. ¿Y qué le dirías a una persona que a lo mejor está en un nicho que se sienta súper identificada con vosotros y diga, madre mía, ¿qué tengo que hacer para rentabilizar mi negocio? Yo no sé si voy a poder esperar 3 años, ¿no? O ¿qué tengo que hacer para generar esa confianza de una forma más rápida? Wow, volvemos a la venta, ¿no? Es que yo nunca pensé que la formación en las ventas iba a ser tan importante, pero no solo para mi negocio, sino que al final es en el día a día. Cualquier cosa que hagas, al final estás vendiendo cualquier cosa que haces constantemente. Entonces, lo que nos hemos dado cuenta es, después de hablar con vosotros, los expertos en ventas, y esto me costó mucho asimilarlo y recordarlo, pero es CTAs. O sea, para mí la clave ha sido en recordar de decirle a la gente qué es lo que debería hacer si quiere conseguir algo. Entonces, hablas con tu público, pero tu público se queda con la información volátil que tú le estás dando. Si no haces que ellos ejecuten de alguna forma algo, no empiezan a hacerlo. Entonces, las famosas CTAs, que son las call to action, que en español sería llamada a la acción, ¿no? Entonces, tú tienes que hacerle a esa persona una llamada a la acción. Oye, ya has escuchado esto y ahora o bien implementalo así o bien si quieres saber más o si quieres más ejercicios o más conocimientos o más lo que sea, pues entra aquí, pincha allá, regístrate esto, etcétera. Eso ha sido como el primer paso que yo he empezado a implementar a la hora de dar contenido gratuito y noté que todo se revuelve, todo aumenta, comparte con tus amigos. Si tienes a un vecino que tu perro te está tocando las pelotas todo el día, dile que nos siga, tonterías, ¿no? Al final, pero son como esas CTAs que hacen que aumente las personas que se interesan por ti y por lo que haces. Y luego, sinceramente, y esto es así, el tráfico pagado, o sea, al final la publicidad, el anunciarte, el darte a conocer, pues evidentemente la forma más fácil es pagando publicidad y eso también nos ha hecho crecer muy rápido. Qué bueno. Me quedo con 2 cosas, ¿no? Me quedo con el dile al cliente lo que tiene que hacer y esto parece muy obvio, pero la mayoría de veces no se hace. Y si quieres que te ayude, contrátame. Es decir, aquí estoy. ¡Claro! Es decir, sígueme, aprende, yo te doy todo lo que quieras y todo lo que hago te lo voy a mostrar, confía en mí. Pero si esto no es suficiente, y es posible que no lo sea, porque el contenido gratuito es genérico, yo tengo que hablarle a muchas personas que tienen perros de todas las edades, todo tipo de problemas, hembras, machos, razas distintas, o sea, evidentemente el contenido gratuito que ofrecemos todos es muy genérico. Luego, es en los cursos de pago donde tenemos información mucho más concreta, más específica, más paso a paso, ¿no? Mucho más guiada. Entonces, si te va bien el contenido gratuito, me flipa porque me hace trabajar mejor todos los días, saber que te estoy ayudando. Pero si necesitas más, no dudes en contratarnos. O sea, es que para eso estamos, ¿no? Entonces, hay que recordarle a esas personas que somos una empresa, que somos un negocio, que hay un paso más allá. Si no lo decimos, la gente nos sigue, nos quiere, nos escribe con agradecimientos, pero no saben que hay una opción en la que pueden estar más cerca de nosotros.
Y Totalmente. antes la gente nos escribía, es como, estoy viendo vuestros vídeos, pero ¿cómo puedo estar más cerca de vosotros o meterme en Y es como, claro, yo pensaba, digo, ¿cómo es posible que la gente me escriba eso? Es decir, hay algo en el mensaje que no estoy transmitiendo bien. La gente no se... Totalmente. Claro, entonces el mensaje, Virginia, el mensaje, o sea, las ventas, además es que es la hostia como nosotros, los profesionales, que encima tenemos a lo mejor nichos que tocan mucho las emociones, que trabajamos con personas, con perros, algo que es muy emocional al final, es la hostia como siempre nos cuesta vender porque lo vemos como algo negativo, porque lo vemos como que alguien nos va a rechazar porque vendamos. Y es que, claro, nos enseñan y nos educan desde pequeños que las ventas no son buenas, o sea, que de alguna forma las transacciones económicas no son buenas. Sin embargo, contigo y con las personas que se dedican a las ventas, la percepción que tenéis de las ventas a mí me han hecho no solo vender más, sino querer vender, o sea, sentirme a gusto vendiendo, ¿no? Porque tu percepción de la venta es, vale, esta persona te está contactando. O sea, esa persona tiene un problema que tú tienes la solución para ese problema. Y si esa persona te contacta, a ver, Anika, claramente esa persona te necesita y quiere que le ayudes. Coño, si le vendes tu programa, esa persona va a cambiar su vida y un problema que le está agotando todos los días, agobiando y estresando, va a dejar de tenerlo. ¿Cómo es posible que no te sientas a gusto con eso, no? Total. Entonces, esa percepción de la venta, Virginia, es increíble, no nos educan a eso, por eso sois tan... A ver, a lo mejor estoy siendo aquí súper pelota, pero es que, claro, porque es que yo no tenía ni idea de esto, Virginia, hasta que no os conocí no tenía ni idea y me flipa la visión que tienes de la venta. Y yo se la transmito a mi equipo, que es lo mejor de todo, o sea, la copy que trabaja para nosotros, esto lo sabe y a ella no le cuesta vender en las newsletters, en cualquier email. Las chicas que, por ejemplo, tenemos de profesionales en el soporte con nuestros alumnos, no les cuesta contestar a las preguntas vendiendo las sesiones individualizadas aparte. Oye, yo en grupo te contesto, pero si necesitas quedar conmigo en Zoom, cara a cara, enseñarme un vídeo de tu perro, contarme de tu perro, puedes pagar una sesión individual. Yo a ellas lo que tú me enseñas de la venta, yo se lo enseño a mi equipo y mi equipo también vende más. O sea, es que es increíble. Es que además tenemos una percepción súper extraña, porque a todos nos encanta comprar. Es decir, yo soy de tarjeta fácil, pero es ropa, formación, ir a cenar a un sitio espectacular y no me siento ofendida. Imagínate, vas a un restaurante espectacular, comes genial, un buen vino, tal, y después te traen la cuenta y no te sientes ofendida, ¿no? Porque te han pasado la cuenta. Es como, oiga, perdone, pero ¿usted qué quiere venderme? Y en cambio tenemos esa percepción nuestra o cuando vamos a un médico particular, ¿no? Es como vas al médico, pides una opinión y pagas súper a gusto además si te ha dado una buena solución. Entonces, eso mismo es como tú ayudas a los demás y esto es un win to win, es decir, tú estás ayudando a los demás y ellos deben de pagar. Primero deben de pagar porque tú no estás aquí por amor al arte, porque tú te dedicas a esto, porque es tu modo de vida y segundo, porque la persona que no paga no está comprometida. Es decir, si tú me das un consejo, fíjate, por eso yo muchas veces a amigos le digo, no, tío, cóbrame. Es decir, tengo amigos que me podrían mentorizar gratis y digo, no, cóbrame, ¿por qué? Porque si no, no me lo voy a tomar en serio. Sí. Aunque, bueno, me ha flipado, de verdad, me ha flipado ese concepto y el que tengas súper integrado el tema de la venta. Durante toda la entrevista habréis visto que os he puesto dónde podéis ver más de Anika, ¿vale? En mascotasurbanas.com. Ahí además tenéis un ebook que os podéis descargar y os va a ayudar un montón. Muchísimas gracias, Anika, por acompañarme este rato y por esos tips tan potentes que has dado. Jo, muchas gracias. No, de verdad, lo agradecido, nosotros estamos súper agradecidos a vosotros el hecho de que podamos ser una empresa, porque al final es muy distinto querer hacer algo que te gusta, disfrutar de eso y vivir de eso, a ser consciente de que, escucha, hay unos gastos mensuales que por muy chupi guay entre mariposas que quieras vivir haciendo tu trabajo, hay ciertas cosas que debes hacer. O sea, hay un mínimo en nuestro caso que hay que facturar para que esta empresa sobreviva. Y esto ya va mucho más allá de mi pasión, mi oficio, mis conocimientos. Esto ya sí es
empresa, vender, marketing, hay que saber, no se pueden hacer las cosas a voleo. Y desde que hemos empezado a hacer las cosas a conciencia, por ejemplo, en las ventas, voy a decir un último detalle que me parece súper chulo, y es que muchas veces, por ejemplo, vuestro trabajo, o sea, tu trabajo como experta en ventas, es decirme a mí que hay veces cuando vendo mi programa que las cosas que digo, en vez de eliminar, digamos, preguntas, las crean. Entonces, objeciones, las famosas objeciones, y tú no te das cuenta porque no eres experto en ventas. Entonces, si yo estoy haciendo, por ejemplo, una clase gratuita y luego presento mi programa para que la gente que quiere que entre, hay veces que utilizo algunos argumentos que, lejos de dejarle clarísimo a esa persona que ya no tenga dudas y que entre, genera una objeción, una pregunta, una duda que hace que esa persona se lo piense. Yo no quiero eso y no lo hago de forma consciente. Entonces, tienes que venir tú a decirme, Anika, aquí está, esto dilo de otra forma, o sea, déjaselo más claro a esa persona, porque con esto estás creando dudas, pero si lo dices de esta otra forma y lo explicas mejor, no creas esas dudas, eliminas las dudas, de hecho. Y eso ha sido una clave también, por lo menos en los guiones de mis ventas. Y desde que he empezado a aplicar eso, hemos duplicado el porcentaje de conversión. Qué bueno. Doble, Virginia, duplicado. No es que subas un poco las ventas, es que las doblas. No es una diferencia que debas pasar por alto. Entonces, es necesario formarte en ventas, tienes que saber vender para vender mejor. Y ya. Muy bien. Súper potente, tío, el doblar, es que además es brutal, es que es como increíble, ¿no? Yo creo que además te da un subidón porque tu empresa va más tranquila, tú te puedes dedicar más a tus clientes y es como que estás tranquila y encima se te ocurren más cosas para ayudar a la gente, que es brutal. Sí, total. Pues muchísimas gracias, Anika. Nada, en breve nos vemos tú y yo y muchísimas gracias por todos estos tips. Ha sido un placer. Muchas gracias por contar conmigo.